6 escalofriantes relatos reales de APPS de cita, misterios malditos revelados y OCULTOS. Laura nunca imaginó que buscar amor en una app de citas podría llevarla a una pesadilla tan oscura. A sus 28 años, como madre soltera, solía sentirse atrapada en una rutina monótona vendiendo tacos en un barrio marginal de Ciudad de México. Las noches eran largas y solitarias, y los ecos de su anterior vida con el padre de su hijo resonaban en su mente. Pero un día, el brillo de mensajes de extraños encendió una chispa de esperanza. Entre ellos, Diego destacó, su encanto era embriagador y su promesa de protección tan seductora como peligrosa. Al principio, todo parecía perfecto, sin embargo, lo que comenzó como un escape emocionante se tornó en un torbellino de suspenso. Una noche, mientras regresaba a casa en el transporte público, un mensaje la heló hasta los huesos. ¿Te gusta cómo sabe la salsa que usas para los tacos? Su corazón se detuvo. Quienquiera que fuese, conocía sus secretos. La sensación de ser observada creció como una sombra oscura tras ella. Las luces del autobús parpadeaban, pero no había brillo en su interior. Los rostros ajenos parecían fantasmas, ella estaba atrapada en una red de paranoia, los murmullos de sus vecinos comenzaron a parecerle ecos de advertencia. ¿No has oído las historias sobre Diego? Tiene un pasado turbio. Esas palabras se volvían más reales con cada día que pasaba. Decidió enfrentar a Diego, pero el encuentro en el café se tornó en una trampa de desesperación. Él no llegó, y su teléfono vibró con mensajes amenazantes. Te creo muy valiente, Laura, pero no estás lista para saber la verdad. En ese momento, el aire se volvió denso, casi podía sentirlo presionando su pecho. Corrió a casa, cada paso resonando, como si el suelo reclamara su vida. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y el corazón se le aceleró. Una ráfaga de terror la invadió, ya no era solo una cuestión de amor, era una batalla por su vida. El silencio de su hogar la asfixiaba, llena de recuerdos y risas que ahora eran ecos distantes. Las noches solían ser suaves, pero ahora estaban cargadas de maldad. La radio, un refugio sonoro, chirrió una melodía antigua, el eco de una canción que su abuela solía cantar, pero el miedo la atrapaba. La llorona se lleva a los niños, susurraba adentrándose en su mente como una serpiente. Justo cuando intentó recomponer sus pensamientos, su celular vibró. Un último mensaje de Diego resumía el terror de su vida ahora. Recuerda, siempre estoy contigo, aunque no lo sepas. Su piel se erizó. ¿Era un amor o un monstruo? Mientras su mente dividía la realidad en fragmentos de caos, una sombra se asomó en la entrada de su casa. Su mundo, que había sido un lugar seguro, se transformó en un laberinto de horror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón latiendo desbocado, Laura sintió que la sombra no solo amenazaba su vida, sino también el futuro de su hijo. ¿Qué haría ahora, cuando su refugio se había convertido en su prisión? La incertidumbre la consumía, como un fuego que devora todo a su paso. La aprehensión de lo desconocido se intensificaba. ¿Podría Diego ser el héroe que prometía ser, o el villano que noche a noche acechaba desde las sombras? A la espera de respuestas, Laura se dio cuenta que podría haber despertado a un monstruo que nunca pensó que existía, y lo peor aún estaba por venir. La sombra que se asomaba en la entrada de su hogar se hizo más tangible, como si tuviera forma. Laura retrocedió un paso, sintiendo la frialdad del suelo a través de sus pies descalzos. El oscuro contorno se alzó contra la escasa luz de la lámpara del pasillo. Respiró hondo, intentando que el miedo no la paralizara. ¿Quién está ahí? La voz le salió más temblorosa de lo que esperaba, resonando en un eco vacío. La sombra permaneció inmóvil, como un reflejo de su angustia. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, provenía del dormitorio de su hijo.
Laura sintió que la sangre se le helaba y corrió hacia la habitación. Todo se movía como en cámara lenta. En su mente, una serie de imágenes aterradoras se agolpaban. ¿Qué había sucedido? ¿Era Diego el responsable de esto? Al abrir la puerta, encontró a su pequeño durmiendo plácidamente, ajeno al horror que la envolvía. Sin embargo, en su pecho, el corazón latía furioso. Aliviada, se dejó caer de rodillas junto a su cama, pero justo cuando se sintió segura, la radio se encendió de nuevo. Esta vez, la melodía era una canción totalmente distinta, una voz rasposa entonaba un canto casi hipnótico que parecía venir de otro mundo. Te llevo conmigo, Laura, siempre estaré contigo, resonaba, llenando el aire con un sentimiento de desasosiego. Con la piel de gallina, buscó su teléfono, intentando silenciar la maldita radio. Pero cada vez que presionaba el botón de apagado, la música se intensificaba. En un arranque, lo lanzó al suelo, pero el ruido siguió. Algo se movía en la oscuridad de la casa, una presencia tangible que iba más allá de sus peores pesadillas. El miedo la impulsó, hasta que lo vio. Un destello de luz iluminó el rostro de la sombra. Era Diego, palidecido, con una mirada oscura en sus ojos. El brillo de su sonrisa era más una mueca que una invitación. Vine a protegerte, Laura, susurró, y la frialdad en su voz hizo que le temblaran las extremidades. ¿Protegerme de qué?, preguntó ella, la rabia brotando en su tono. Eres tú quien me ha traído hasta aquí. Eres más valiente de lo que crees, pero la verdad no es lo que piensas, dijo mientras se acercaba lentamente, sus pasos resonando como un eco en su mente. El mundo está lleno de secretos, y tú apenas has comenzado a rasgar la superficie. Laura sintió que la presión estaba aumentando, como si las paredes mismas se acercaran. Recordó las palabras de sus vecinos, ese oscuro rumor sobre Diego. ¿Qué tan profundo era el abismo en el que se estaba hundiendo? Su mente solo podía vislumbrar imágenes de terror, mientras su corazón clamaba escapar. No. No quiero participar en esto, gritó, retrocediendo hacia la habitación. Pero Diego no la dejaba ir. Con cada paso, parecía acercarse más a una forma de naturaleza malévola. Siempre estaré contigo, Laura, aunque no lo sepas, repitió con una voz que ahora resonaba como un eco siniestro en sus oídos. Un estruendo resonó desde la sala, como si alguien estuviese entrando. Laura sintió que el agarre del terror la oprimía aún más. ¿Era solo su imaginación? ¿O había alguien más? La mezcla de ansiedad y confusión se tornó en un torbellino de desesperación. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, exceptuando a Diego, cuya figura comenzaba a distorsionarse. Laura, dijo en un tono más grave, mientras se acercaba. Es hora de que conozcas la verdad sobre mí y sobre ti. Entonces, las luces comenzaron a parpadear. Con cada destello, una pregunta resurgía en su mente, ¿qué era lo que realmente había despertado? Laura sintió que la oscuridad no solo venía de fuera, sino también del fondo de su propia alma. Al otro lado del pasillo, la puerta se abrió de par en par. Un susurro escalofriante se filtró por la rendija, como si estuvieran llamando su nombre desde el mismo abismo. Laura miró a Diego y después a la puerta, el corazón en un puño. ¿Quién está ahí?, se preguntó, ahora sintiendo que estaba al borde de una revelación aterradora. Mientras la sombra de Diego se alzaba y la puerta se abría lentamente, el terror golpeó el aire como un tambor. Al final, ella no estaba sola. La voz susurrante provenía del pasillo, clara y envolvente como un frío abrazo. Laura miró a Diego, quien parecía más una sombra que un niño. Su mirada ausente y su sonrisa torcida la aterraban. En un instante, la confusión se tornó en determinación. Necesitaba saber qué había más allá de esa puerta. ¿Qué quieres de mí?, exigió, sintiendo el pulso retumbar en sus sienes. Diego dio un paso atrás, su rostro se oscureció, como si las sombras estuvieran trabajando en él, moldeando su personalidad en algo que ella ya no reconocía. Quiero que veas, que entiendas, murmuró mientras su figura temblaba, como si luchara contra algo interior. La puerta, el eco de lo que se esconde. Laura sintió un tirón en su pecho. Sin pensar, se acercó al umbral. La madera crujió bajo sus pies, el aire estaba impregnado de una opresión tangible. La puerta, desgastada y ajada,
parecía respirar. Casi como si tuviera vida propia, invitándola a cruzar, a descubrir lo que guardaba. Cuando dio el primer paso, el sonido de la música se detuvo abruptamente. Un silencio sepulcral ocupó el espacio. Laura giró rápidamente, pero Diego ya no estaba. Su corazón se ahogó en una mezcla de miedo y confusión. ¿Diego? Su voz resonó en la habitación, pero solo obtuvo eco como respuesta, y entonces se dio cuenta. La desesperación coloreaba cada rincón de su mente. Había algo más en juego. Sin saber por qué, atravesó la puerta, sintiendo que cada centímetro de su piel se erizaba. Más allá de la entrada, el pasillo se transformó. Las paredes estaban decoradas con retratos que parecían observarla. Cada rostro tenía expresiones de horror, como si estuvieran atrapados en una realidad interminable. Un resplandor tenue iluminaba sus ojos vacíos, y un frío inconfundible la invadió. Mientras avanzaba, las luces comenzaron a titilar de nuevo, creando sombras que danzaban frenéticamente. Laura sintió que no estaba sola, aunque no había visto a nadie en aquel pasillo anónimo. Las sombras parecían susurrar secretos entre sí, hilos de voz entrelazados que prometían revelaciones oscuras. Laura escuchó que llamaban su nombre, pero no vino de los retratos. Era un eco que retumbaba en su propio interior. Un impulso la llevó más lejos, como si una fuerza invisible la empujara a desentrañar el misterio. De repente, se topó con una puerta más pequeña, al final del pasillo. Distinta a las demás, estaba adornada con símbolos que no entendía. Una sensación de magnetismo la atrajo hacia ella, cada segundo que pasaba se hacía más insostenible. ¿Qué hay aquí?, se preguntó, extendiendo la mano temblorosa hacia el pomo. Era frío al tacto, como el metal de una tumba. Tenía que abrirla. Tenía que saber. En el instante en que giró el pomo, un grito desgarrador resonó. Era infinito, envolvente, parecía tanto un lamento como una advertencia. Laura se paralizó, el terror le subió por el pecho, pero la necesidad de conocer la verdad sobre su hijo, sobre su propia existencia, la empujó a seguir adelante. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura, con un murmullo ominoso que la invitaba a entrar. En aquel instante, Laura sintió que se desvanecía el mundo que conocía y la gravedad de la revelación se cernía sobre ella. Dentro, en el rincón más alejado, unos ojos brillaban intensamente. Laura decía un eco familiar, pero no era Diego. Era otra voz, una presencia que conocía. Y en cuanto los ojos se encontraron, una certeza la atravesó. No podría haber vuelta atrás. Siempre estaré contigo, resonó la voz en su mente, y un escalofrío la recorrió. Tener la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero las preguntas brotaban como sombras. Laura sabía que se adentraba en lo desconocido, donde el horror y la verdad se entrelazaban. ¿Encontraría la respuesta que buscaba? ¿O sería un camino que conduciría a su perdición? Mientras el ambiente se volvía cada vez más opresivo, comenzó a preguntarse, ¿hasta dónde llegarían por proteger lo que amaban? Con cada paso que daba en ese recinto lleno de penumbras, se preguntaba si habría algo más oscuro esperándola al final, y justo en ese momento, oyó el crujido de una puerta, un sonido proveniente de atrás. Estaba demasiado ocupada para darse cuenta, pero no estaba sola. ¿Qué aparecería ahora frente a ella? Laura sintió como si la piel se le erizara ante el sonido de la puerta. El eco resonó en sus oídos, tan fuerte como un tambor en un funeral. Se giró lentamente, y su corazón latía en su garganta. La oscura habitación parecía cerrar su alrededor, asfixiante, como si el aire mismo se volviera denso, impenetrable. ¿Quién está ahí? La pregunta salió de sus labios, temblorosa, pero con un bravío que no sentía. El silencio que siguió fue tan intenso que sintió que podría cortarse con un cuchillo. Una figura comenzó a materializarse en la penumbra, sus rasgos se difuminaban y delineaban como humo negro en el aire. La sombra tenía un contorno familiar, pero no podía dar crédito a sus ojos. No. No puede ser. La voz de Laura se quebró. La figura se acercó, y el horror creció dentro de ella, un monstruo implacable que devoraba cada vestigio de esperanza. Era otra versión de Diego, pero con ojos vacíos y una sonrisa que reflejaba algo diabólico.
Movía su rostro de un lado a otro, como si examinara su esencia, buscando alguna rendija en su corazón. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, la voz se ahogaba por el miedo. No estoy aquí, estoy en ti. Siempre estuve en ti. La voz resonó con ecos distorsionados, como una grabación dañada. Laura sintió un mareo, las paredes de la habitación comenzaron a girar, y ese conocimiento opresivo la envolvió como un abrazo mortuorio. No, gritó, pero la desesperación no le devolvió a su hijo. Esto no puede ser real. Ella no podía aceptar que la esencia de Diego estuviera atrapada en aquel ser horrible. Estuvo a punto de correr, pero ese impulso se detuvo, como si el aterrador secreto hubiera atrapado sus pies en el suelo. A veces la verdad duele tanto, susurró la figura, acercándose aún más. La puerta nunca estuvo cerrada, Laura. Solo tenías que abrir tu corazón a lo que realmente eres. Su risa resonó en la penumbra, distorsionada y cruel. Laura cerró los ojos, tratando de reconectar con la realidad, pero cada latido de su corazón parecía darle vida a esa sombra. Quiero al verdadero Diego, déjalo ir, su voz se elevó en un grito desesperado. De pronto, un frío glacial recorrió el pasillo, arrastrando consigo ecos de risas lejanas y llantos sutiles. Uno más, y un susurro se alzó en el aire: Laura, tu conexión con ellos es más fuerte de lo que imaginas. Solo tienes que decidir. Las sombras comenzaron a replegarse, mostrándole visiones de otros momentos, imágenes de felicidad, pero también de angustia. Podía ver fragmentos de su vida antes de perder a Diego, momentos efímeros, dulces, mezclados con el dolor y el horror de la pérdida. ¿Cuál es la verdad que temes enfrentar?, preguntaba una voz más cercana, tanto que podía sentir el aliento helado en su nuca. Lo perdí. No puedo perderlo otra vez. La figura se hundió, absorbiendo su lamento. Entonces, los ojos vacíos se volvieron más intensos, más oscuros. La realidad no se deshace con lágrimas. La verdad puede ser el camino a la libertad. Un destello de luz iluminó de repente la habitación. Laura se sintió atrapada entre dos mundos, entre la verdad de lo que había perdido y el horror de lo que podía convertirse. La figura que una vez fue su hijo se desvanecía lenta y dolorosamente, dejando un eco de su risa. Desesperada, Laura extendió la mano hacia él, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué elegirá tu corazón?», resonó la voz final, y entonces todo se oscureció nuevamente. Una verdad aún más profunda se cernía sobre ella, una revelación que podría desatar la locura, y la necesidad de decidir se hacía cada vez más intensa. Laura supo que debía enfrentarse a lo que estaba oculto en su propio ser. La conexión primordial que todos temían se estaba afianzando. ¿Podría enfrentarla y salir intacta? Con un último eco que giraba en su mente, oyó el sonido de pasos. Un nuevo horror se acercaba. ¿Quieres saber más? La vida es una prisión, y el amor, la llave. La agonía de la elección comenzó a consumirla, y Laura preguntó al vacío: ¿qué debo hacer? Pero, en aquel instante, no obtuvo respuesta. Todo lo que le quedaba era el silencio, con la sombra de lo que había sido su hijo acechando en las esquinas de su mente. ¿Qué oscuro secreto descubriría a continuación? Laura se sintió caer en la oscuridad, como un abismo que la devoraba. Los ecos de la risa de Diego se entrelazaban con su agonía. De repente, la habitación retumbó con una vibración ominosa, como si la misma casa estuviera respirando, anticipando lo que venía. «Decídete», Laura repetía la dulce y aterradora voz de su hijo en un suave murmullo. Cada palabra resonaba como un tambor, insistente y agudo, y el aire se volvió aún más helado. Se sentía atrapada, como una presa en su propia mente. La luz que había parpadeado antes ahora se iba, dejando un rastro de sombras inquietantes. Con un esfuerzo desgarrador, Laura forzó sus ojos a abrirse, observando a su alrededor. Las paredes parecían moverse, distorsionándose en formas grotescas. Vio el espejo ornamentado en la esquina, sus reflejos deformados gritando de vuelta. En ese instante, comprendió que el espejo no solo mostraba su imagen, sino también lo que sería si continuaba en ese camino oscuro. «Eres más fuerte de lo que crees», Laura. La voz se tornó más insistente, y de repente todo se volvió claro: la conexión, el amor, la culpa.
Dame tu mano y te mostraré. El eco se desvaneció, dejando un silencio lleno de tensión. Laura cerró los ojos nuevamente, intentando recordar el calor de los abrazos de Diego, su risa despreocupada, el aroma familiar de su cabello. Pero esos dulces recuerdos se mezclaban con la realidad, él no estaba ahí. Su mente se debatía entre lo que quería creer y lo que temía. La figura oscura volvió a aparecer, esta vez más definida, más invasiva. Con ojos vacíos, se acercó como un depredador que sabía que su presa no podría escapar. ¿Lo ves? La verdad no puede ser ignorada. Él necesita que tú lo ayudes a encontrar la paz. ¿Qué haces?, gritó Laura, sintiendo que cada palabra se le atascaba en la garganta, como si la sombra le robara la voz. Déjalo descansar. Déjame en paz. Las luces titilaron, y en un crujir, la figura se deslizó hacia el espejo. Una imagen nacía de la superficie, era ella misma, pero con una mirada oscura y vacía, como si un vacío abismal se apoderara de su ser. Es hora de que enfrentes tus miedos. El amor trasciende la muerte, decía la figura. Laura vio en el espejo una vida que podría haber sido, un camino lleno de risas y amor, pero también de sufrimiento y pérdida. Se sentó aturdida, su mente girando a 1000 por hora. ¿Y si Diego perdiera su sufrimiento solo si ella se entregaba? Era un dilema hiriente, uno que desgarraba su alma. No. No voy a unirme a ti, dijo, intentando mantener el control. Pero su corazón latía con fuerza, como si tuviera voluntad propia, llamándola hacia aquel abismo oscuro. Con cada latido, recordó las noches en las que la tristeza la había consumido, la forma en que había buscado consuelo en el amor de su hijo. Pero eso también era un ancla, un egoísmo. ¿Estaba dispuesta a dejarlo ir? La idea se convirtió en un eco, reverberando en sus pensamientos, el aire se volvió pesado, una angustia insoportable la envolvió. Tu amor no es suficiente para salvarte, Laura. Pero hay algo que puedo ofrecerte. La sombra se retorció, y de pronto un brillo tembloroso apareció en el aire. Era una llave antigua, tallada en un metal oscuro y frío. Con esta llave, puedes abrir la puerta al otro lado. Elige bien. Laura sintió que su respiración se aceleraba. La tentación era palpable, y la pregunta volvió a surgir con más fuerza: ¿qué elegirá tu corazón? Se acercó al espejo, temblando mientras alargaba la mano hacia la llave brillante, sintiendo su energía fría fluir a través de ella. Pero justo cuando sus dedos rozaron el metal, el espejo estalló en 1000 fragmentos, reflejando su rostro, lleno de miedo y deseo. No. No. Laura retrocedió, cubierta de cristal roto, y un grito ahogado escapó de su garganta. En ese instante, sintió que todo se desvanecía, la realidad, su dolor, el amor que mantenía viva la esperanza. ¿Era eso lo que quería? ¿Una salida que no comprendía? Las sombras comenzaron a fusionarse con su ser, rociando todo de una oscuridad impenetrable. Con terror, se dio la vuelta hacia la puerta de la habitación. Pero al abrirla, se encontró en un lugar aún más aterrador, un pasillo que no reconocía, lleno de susurros y sombras que bailaban entre las paredes. Y al final, un brillo rojo tenue que invitaba y amenazaba, prometiendo respuestas y desvelando un horror insospechado. ¿Podría Laura enfrentar lo que vendría, o se convertiría en parte de esa oscuridad que se había convertido en su vida? La necesidad de comprender lo que había más allá se abría como un abismo voraz, y con cada paso que daba, sabía que su decisión podría ser su perdición. ¿Sería capaz de salvar a Diego, o ella misma sería consumida por la eternidad? Laura avanzó por el pasillo, el brillo rojo al final lo veía como un faro en medio de la tormenta, pero su luz era fría y amenazante. Mientras se acercaba, el murmullo de los susurros se hacía más claro, como si miles de voces hablaran al unísono. Una sensación de claustrofobia la envolvía, y cada paso parecía más pesado, como si el suelo reclamara su energía. ¿Diego? Su voz se perdió en aquel eco interminable, tragada por las sombras que danzaban. A medida que las luces temblorosas se volvían más intensas, sintió que sus latidos resonaban con la pulsación del lugar, como un tambor que advertía de un peligro inminente. Al llegar al inicio del brillo, se encontró con una puerta antigua, decorada con grabados de figuras que parecían retorcerse. Se detuvo.
Un escalofrío le recorrió la espalda al notar que los rostros tallados reflejaban angustia y desesperación, como si estuvieran atrapados entre el terror y la súplica. Esto no puede ser verdad, murmuró mientras su mente intentaba procesar la realidad frente a ella. La curiosidad, sin embargo, se aferraba a su pecho. ¿Qué había más allá? ¿Podría ser a su hijo? Intentó recordar el rostro de Diego, su sonrisa, la luz que transmitía. Aceptar su dolor había sido un camino doloroso, pero deseaba más que nada poder abrazarlo de nuevo. La tentación la devoraba. Concentrándose, observó que el brillo rojo pulsaba, como un corazón latente que llamaba a la vida. Avanzó con pasos inciertos, extendiendo la mano hacia la puerta. Tensas corrientes de aire empujaban su aliento, susurrando secretos que apenas podía captar. Soul Seek Redemption, resonó una voz etérea, flotando en el aire húmedo. Laura se sobresaltó. Se volvió, buscando la fuente, pero el pasillo estaba vacío. ¿Redención? ¿De qué me hablas?, gritó, pero solo el eco le respondió. Aspirando profundamente, empujó la puerta con determinación. El chirrido de los goznes al abrir se reverberó como un grito lastimero, y el aire se tornó más denso, cargado con un hedor a podredumbre. Laura cruzó el umbral, y lo que vio la dejó sin aliento. Era un paisaje onírico, pero distorsionado, un campo de sombras en penumbras, donde figuras de personas vagaban, todas desesperadas, todas buscando algo. Los rostros estaban en ocasiones distorsionados, transformados en muecas de sufrimiento, reflejando pérdidas de amores, esperanzas y promesas rotas. ¿Pero qué es esto?, murmulló, aterrorizada. Se sintió cada vez más sola, el peso de las miradas caídas rebotaba en su cuerpo. Una figura emergió de la neblina, acercándose a ella con una sonrisa inquietante. «Bienvenida, Laura. Has llegado a donde los amantes errantes buscan su camino», dijo la figura, un hombre con rostro amigable pero cuyos ojos brillaban con un fuego oculto. «Aquí es donde se desata el amor y también el dolor. Aquí puedes ayudar a tu hijo». «Déjalo», respondió Laura, cerrando los ojos por un instante, intentando bloquear el horror que la rodeaba. «No quiero estar aquí». Pero no podía retroceder. La puerta que había atravesado ahora estaba cerrada, sellada por una oscuridad que amenazaba su cordura. Las sombras giraban en torno a ella, murmullos en otro idioma, lamento tras lamento que invadía su mente. «Solo una decisión te llevará a la verdad», pero a un costo, continuó el hombre, extendiendo una mano hacia ella. «¿Salvarás a tu hijo o te salvarás a ti misma?». La pregunta resonó en su cabeza, y su pulso se aceleró, cada palpito un eco del tiempo que le quedaba. Laura sintió que su cuerpo se congelaba ante la gravedad de la elección. Los rostros vacíos alrededor comenzaban a acercarse, susurrando sus nombres y sus historias, anudando su miedo a un punto crítico. «¿Qué harás, Laura?», preguntó la figura, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, tomando forma y vida. Las palabras de su hijo flotaron en su mente, como un eco perdido, y de repente, fue consciente de que el costo no solo era su alma. Era su amor incondicional, la entrega que había mantenido viva la memoria de Diego a lo largo de los años. A su alrededor, el terror la abrazaba, y solo podía pensar, ¿el amor podría romper el ciclo de horror en el que se había enredado? Con un último susurro, la figura sonrió, incitándola a tomar una decisión que cambiaría todo. Cuando Laura levantó la vista, con sus temores lanzados al aire, un grito desgarrador retumbó por el paisaje. Fue un grito familiar, mamá. Era Diego. La verdad estaba al alcance, pero la oscuridad también la llamaba. ¿Se hallaría en la verdad o se perdería para siempre? Laura sintió que se le helaba la sangre al escuchar el grito de su hijo. El eco resonaba, pero esta vez no parecía un simple murmullo perdido en la penumbra, sino un llamado desesperado, lleno de dolor y súplica. «Diego», gritó, pero la neblina del lugar parecía devorar su voz. La figura sonriente se mantuvo ahí, su expresión ahora más oscura, como si se alimentara del conflicto interno de Laura. «El tiempo corre, Laura», advirtió, su voz suave pero firme. «Cada instante que pasas aquí aproxima al niño a un destino aún más sombrío». Los rostros atormentados que la rodeaban comenzaron a distorsionarse,
Cada uno se volvía más angustioso como si clamaran por su atención, obligándola a mirar hacia ellos. Laura podía sentir el frío en su piel, la desesperación que emanaba de aquellos fantasmas que vagaban sin rumbo. «Dame una señal, justifícame», murmuró Laura, más para sí misma que para la figura. «Muéstrame cómo puedo ayudarlo». La figura se acercó más, su aliento gélido se hizo notar. «Redención no se da fácilmente», dijo, sus ojos ardían con un brillo que le heló el corazón. «Requiere sacrificio, y tú debes preguntar, ¿cuánto estás dispuesta a perder?». El sudor frío comenzó a formarse en su frente. «Yo lo haría todo por él», respondió, sus palabras un susurro titubeante que trataba de ahogar el miedo. «Entonces, debes hacer una elección», dijo la figura, señalando hacia un sendero oscuro que se extendía más allá de los murmullos. «Atrévete a entrar en el abismo de las sombras. Allí, la verdad te será revelada, así como el costo de esa verdad». Laura miró el sendero. Una parte de ella quería correr hacia el grito de Diego, armarse de valor y afrontar lo que fuera que se interpusiera entre ellos. Pero el frío del lugar la mantenía paralizada. Las sombras a su alrededor parecían moverse, danzando en un ritual macabro, susurrando secretos que llenaban el aire con un sabor salado a lágrimas. «¿Qué ocurre si no regreso?», preguntó, llena de temor. La figura sonrió, esta vez con una tristeza palpable. «No todos los que entran regresan, Laura. Pero aquellos que lo hacen, regresan transformados». Cada fibra de su ser le decía que no podía ignorar el llamado de su hijo. La tierra parecía vibrar bajo sus pies, como si el lugar mismo en el que se encontraba la estuviera empujando hacia adelante. Con el corazón desbocado, respiró hondo y decidió: «Voy a hacerlo». Por Diego, murmuró con determinación, y comenzó a caminar hacia el sendero sombrío. El murmullo se hizo más intenso, como un coro de desesperación que la seguía. «Diego. Voy a encontrarte», gritó con todas sus fuerzas, y su voz se amplificó en el abismo. Mientras se adentraba en lo desconocido, la oscuridad la envolvió como un manto helado, y un frío sobrenatural mordía su piel. Cada paso resonaba con el eco del dolor ajeno, y vislumbres de recuerdos perdidos inundaban su mente. De repente, se detuvo. En el centro del camino, una figura apareció. Esta era aún más oscura que las otras, con un peso visceral de tristeza abrumadora. Y a su lado, atrapado en un círculo triste de sombras, estaba Diego, con sus ojos brillando con la luz del infinito. «Mamá», dijo con un hilo de voz, extendiendo una mano, pero el temor de Laura creció al notar que entre ellos había un abismo de sombras y susurros, un culto de sombras que reclamaba a los desesperados. «Por favor, no te acerques, no. Hay algo oscuro aquí», advertía su instinto. Pero al mismo tiempo, el deseo de estar con su hijo la empujaba a cruzar la línea de lo prohibido. La figura oscura dejó escapar una risa baja y burlona. «¿Crees que el amor puede salvarte de esto? No tiene poder aquí, donde las almas buscan la redención al costo de su propia esencia». Mientras esas palabras se disolvían en el aire, Laura sintió que el oscuro abismo comenzaba a tragarse todo, incluido la figura de Diego, cuyo rostro se deterioraba, cada vez más distorsionado por el miedo. La elección que había hecho ahora parecía cobrarle un precio mucho mayor que ella misma podría imaginar. «Diego. No», gritó con desesperación. ¿Podría salvarlo antes de que el horror lo reclamara por completo? Ante la presión de perderlo nuevamente, Laura comprendió que la lucha apenas comenzaba. Su corazón se detuvo por un instante en la incertidumbre y un deseo ardiente brotó en su pecho. «¿Qué costo estás dispuesta a asumir por la verdad?», resonó la voz oscura tras de ella. El eco de la pregunta retumbaba en sus pensamientos, retorciendo su realidad. Los límites entre lo real y lo aterrador se desdibujaban rápidamente, y Laura comprendió que el verdadero terror no era la oscuridad que la rodeaba, sino lo que podría descubrir en su interior. Justo antes de perderse en la nada, una luz surgió en su mente. ¿Podría realmente haber una salida o estaba atrapada para siempre en esta desesperante búsqueda de redención? Laura sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, un eco de la profundidad de la oscuridad que la rodeaba. El rostro de Diego se desvaneció, arrebatado por las sombras que danzaban en torno a él, mientras los susurros clamaban su nombre, cada uno más aterrador que el anterior. «No, no,
por favor. Su voz se quebró, ahogada por el miedo. La figura oscura, una amalgama de sombras y desesperación, se acercó un poco más, su sonrisa burlona iluminando el abismo. Tu amor es un concepto aquí, Laura. Recuerda, el amor no vencerá al horror. Entiende que estos seres, estos ecos de lo perdido, solo pueden ser liberados con un precio que pocos están dispuestos a afrontar. La neblina envolvía a Laura, y cada inhalación se tornaba más densa, como si la atmósfera misma intentara asfixiarla. A su alrededor, los rostros deformados de las almas perdidas se retorcían en un tormento interminable, sus murallas de dolor arrastrándola hacia un abismo aún más profundo. No lo dejaré ir, susurró Laura mientras las luces parpadeaban en su mente. Las imágenes de su pasado la golpearon de lleno, días felices, risas compartidas, momentos en que la vida parecía costar poco. Pero ahora esos recuerdos se habían vuelto grilletes, atándola a la tristeza. ¿Era el amor suficiente en este lugar tenebroso? ¿Cuánto estás dispuesta a perder? La figura oscura hizo eco de su propia pregunta, resonando en su corazón. Antes de que pudiera responder, la oscuridad a su alrededor se partió, revelando un camino aún más sombrío, uno que parecía vibrar con energía inquietante. Si quieres salvarlo, debes realizar un sacrificio, dijo la figura, extendiendo su mano hacia la senda. Laura observó el sendero, sintiendo cómo lo desconocido la llamaba. Era un lugar donde la esperanza y el temor se entrelazaban, un lugar donde podría enfrentar no solo las sombras, sino también sus propios demonios. La figura sonrió, como si conociera los secretos ocultos de su alma, con un último suspiro de valor, dio un paso hacia el camino. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las almas clamaban, no vayas, pero su determinación era más fuerte. Diego, gritó, generando un eco que pareció estallar en el silencio, su voz llevando consigo la esencia de su amor. Al avanzar, algo en el aire cambió. La neblina alrededor de Laura se volvió más espesa, cada inhalación era un yugo sobre su pecho. Se sintió abrumada por una sensación de pérdida, como si algo esencial estuviera desvaneciéndose en el aire. Y entonces, una visión aterradora la golpeó. El sacrificio no era solo por Diego, sino que la figura oscura quería algo de ella, algo que la dejaría marcada para siempre. Su energía, su esencia, su memoria. ¿Cuál era la verdad que debía enfrentar? ¿Qué parte de ella estaba dispuesta a entregar? Los murmullos se intensificaron, un coro de desesperación rompiendo la frágil burbuja de su resolución. No lo hagas. No vale la pena. Laura se dio cuenta de que al igual que las almas que la rodeaban, podría convertirse en una más, un eco perdido en el abismo. Pero el llanto de Diego resonaba en su mente, una melodía atroz que pulía su determinación. Con fuerza renovada, exclamó, no voy a rendirme. Mientras sus palabras atravesaban el aire, una grieta se abrió en el abismo, revelando un retazo de luz brillante. Una oportunidad, una salida, pero no sin un alto precio. Diego. Se cuestionaba a sí misma, al borde de la locura. ¿Era ese brillo el camino para salvarlo, o la trampa que acabaría con su propia luz? En ese instante, la oscuridad pareció agazaparse, como si supiera que algo iba a cambiar. Laura sintió su aliento helado, un susurro que la instaba a tomar una decisión. ¿Iba a cruzar el umbral de la salvación, sabiendo que nunca volvería a ser la misma? Mientras se erguía ante la luz, el destino de los dos pendía de un hilo. Y justo cuando estuvo a punto de dar un paso decidido, la risa burlona de la figura oscura resonó de nuevo, haciendo eco en su mente. El verdadero horror nunca es el destino, sino lo que nos convertimos en el camino. Con el tiempo agotándose y el llamado de Diego aún resonando, Laura se enfrentaba no solo a las sombras, sino a su propia oscuridad, una batalla que podría costarle más de lo que jamás imaginó. El abismo a su alrededor chirrió, y en ese momento, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio, el más profundo y desgarrador, aún estaba por llegar. ¿Cuánto dolor podría soportar su corazón antes de romperse por completo? Sin saber que el tiempo y la elección la empujaban a lo irreparable, dio el siguiente paso hacia lo desconocido, buscando salvar a su hijo, a un precio que podía ser más alto de lo que cualquiera podría soportar. Y en lo profundo de la penumbra, una sombra latente se movía, esperando su oportunidad, mientras resonaba un eco que la perseguiría eternamente. ¿Estás lista para conocer la verdadera oscuridad?
Laura sintió como la luz parpadeante la envolvía, una ilusión deslumbrante que prometía un refugio. Sin embargo, su mente rebosaba de dudas. ¿Qué significaba ese destello? Mientras daba el paso, un estruendo la sacudió, una ola de frío que la envolvía, como si las sombras se alzaran en protesta. Diego, gritó, presa de un pánico que le erizaba la piel. Aquella señal de esperanza empezaba a desvanecerse, enredándose en la neblina que crecía como un monstruo voraz. La figura oscura se alzó una vez más, extendiendo su mano. Aquí es donde debes decidir. ¿Te arriesgarás a conocer lo que hay más allá? ¿O, por el contrario, te dejarás seducir por los lazos que te atan a este mundo? Déjame en paz, respondió Laura, aunque la fragilidad en su voz delataba su miedo. Ella sabía que huir no era una opción. El eco de las almas perdidas se intensificó, ahora un grito unificado que abrumaba su mente, nuevos recuerdos la invadieron, visiones de tiempos felices con Diego, y el hogar que habían construido juntos. Eran chispas de luz que competían con el oscuro abismo. Pero, en el fondo, la pregunta continuaba, ¿a qué costo? La oscuridad se acercó, su aliento helado parecía susurrar en su oído, ¿te atreverás a perder lo que eres por lo que amas? Era un dilema atroz, una pregunta que la desgarraba. ¿Qué valor tenía su amor si ella misma se desmoronaba? Avanzó por el sendero, cada paso era un desafío, sentía que un peso invisible la arrastraba hacia atrás. La figura oscura parecía disfrutar del tormento que ella enfrentaba. Déjate llevar, Laura. ¿Crees ser la primera en sacrificar su esencia? Ellas ya lo hicieron de repente, un grito penetrante rasgó el aire. Laura se detuvo en seco. Era el llanto de un niño. Diego. Gritó. Era su voz, pero no solo resonaba en su mente, era la realidad. En un destello, la neblina se aclaró un poco, y Laura vio una figura encorvada en el suelo. Un niño pequeño, con la cabeza gacha. Cuando se acercó, su corazón se detuvo. Era Diego, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos en un mar de desolación. Mamá, murmuró, extendiendo la mano hacia ella. Laura sintió que su corazón estallaba de amor y terror. La conexión era abrumadora, pero la angustia de su hijo la impregnaba de tristeza. Algo no estaba bien. ¿Qué te pasó? ¿Qué hicieron? Laura sintió que la desesperación moldeaba sus palabras. No quiero quedarme aquí. El lugar es oscuro, mamá. La voz de Diego se rompía, cruelmente infantil. Prometí que no lo dejaría. La figura oscura se burla desde atrás, el niño lleva en sí la herencia de lo eterno. En él hallarás la clave para romper las cadenas, pero ¿estarás dispuesta a arriesgar lo que queda de tu alma? Con un esfuerzo titánico, Laura se acercó a Diego. Voy a sacarte de aquí, lo prometo. Pero la voz de la figura la detuvo. Tu amor no basta, Laura. El sacrificio no solo es físico. Si realmente deseas liberar a este niño, tendrás que romperte. Deberás dejar algo atrás que nunca podrás recuperar. Una sombra, una parte de ti misma que escogerás. Sintió su puño cerrarse y la intensificación del terror en el entorno. Laura sabía que su decisión desencadenaría algo irreversible. Miró a su hijo, buscando una respuesta que no estaba allí. Las almas olvidadas parecían observarla, atrapadas en su propio sufrimiento, el tiempo parecía haberse detenido. En su pecho, el amor y el dolor chocaban como un torbellino. Escucha, Diego, estaré contigo. Siempre estaré contigo. Una risa escalofriante emergió de la figura oscura, resonando en el aire. Todo se reduce a una última decisión, Laura. ¿Estás lista para perderte a ti misma por el que amas? Y justo en ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar con fuerza, como si el abismo reclamara su deuda. Laura sintió como las paredes de su realidad comenzaban a crujir y desvanecerse. Se hundía aún más en el horror. Mamá, la voz de Diego retumbó, un eco que rompía su voluntad. Era el momento. La elección la llevó al borde de su propia angustia, podía sentir lo que debía entregarse contra su propia esencia. El eco de lo perdido resonaba en su mente y, con cada latido, un aspecto de su ser se desprendía, una sombra que se revelaba. En ese instante trágico,
un último susurro del abismo la invitaba a cruzar el límite. ¿Estás lista para conocer la verdad del sacrificio? ¿Para enfrentar los ecos que llevas en tu corazón? La neblina se abría ante ella como un inmenso océano de terror y en su mente quedó flotando una pregunta: ¿realmente podría estar lista? El pasillo se extendía ante Laura como una serpiente oscura, retorciéndose en su mente, mientras la figura oscura observaba sus titubeos, disfrutando del tormento que la envolvía. ¿Qué elegirá tu corazón, Laura?, resonaba en el aire, y cada palabra se clavaba como un dardo helado en su pecho. Con el pulso desbocado, se volvió hacia la figura. Voy a salvar a Diego. Haré lo que sea necesario, gritó, la rabia y el amor impulsándole adelante. Los ecos resonaban en sus oídos, un coro desesperado que hablaba de sacrificar algo de sí misma, decía que la respuesta estaba en su interior. La figura sonrió: eres más valiente de lo que crees. La verdad está en la entrega. Con un gesto de su mano, un vórtice se abrió a sus pies, una grieta que iluminaba todo con un brillo rojo intenso. Era tentador y aterrador a la vez. Laura sintió que el horror de lo desconocido se transformaba en un llamado, que estaba dispuesta a entregar por su hijo. «¿Y si no regreso?», susurró, un miedo silencioso atrapado en su pecho. La figura asintió, como si supiera que ese instante de duda era el principio de la verdad. «Puede que no regreses, pero tal vez encuentres lo que buscas». Con los ojos llenos de lágrimas, Laura miró hacia el abismo. Las sombras giraban en torno a ella, clamando por su atención. «¿Cuánto dolor estás dispuesta a soportar?», repetía la voz ominosa. Ella sabía que no podía permanecer ahí. Tomó una respiración profunda y avanzó un paso hacia la luz, sintiendo que el calor se apoderaba de ella. En aquel instante, recordó todas las veces que había reído con Diego, los abrazos entre las sábanas y las promesas que se habían hecho. Esa memoria la impulsó sin dudarlo. La fe en su amor era una chispa brillante ante la oscuridad. Mientras cruzaba la puerta, todo estalló. Un viento gélido la envolvió, arrastrando ecos de los días felices y las noches oscuras. Gritos y risas se entrelazaban, creando una sinfonía terrorífica que la rodeaba en un abrazo ardiente. La visión del lugar cambió. Diego estaba ahí, no como un niño, sino como una figura iluminada entre las sombras. Tenía un brillo cálido que contrastaba con el frío mortal que la rodeaba. Mamá extendió su mano hacia ella, y Laura sintió que su alma se desgarraba entre el pasado y el futuro que podría haber tenido. «Diego», gritó, apresurándose hacia él. Pero las sombras se movieron, como un río enfurecido, y la figura oscura apareció entre ellos. «El amor no es suficiente», susurró. «¿Qué harás, Laura? ¿Tendrás el valor de entregarte?». Laura sintió que el miedo comenzaba a calcular su respuesta, sopesando los recuerdos que la habían formado. «Sí, lo haré», pronunció, y ese momento de claridad hizo estallar un brillo. Un portal se abrió detrás de ella, y el aire se volvió dulce. En un último intento de salvar a su hijo, Laura tomó la mano de Diego, que ahora era pura luz. «Siempre estaré contigo, aunque no esté aquí», dijo, comprendiendo que el amor era el sacrificio mayor, y que lo que dejaba atrás era solo una sombra de lo que había sido. El abismo cerró sus puertas y la luz las abrazó, llevándola hacia un nuevo camino. En ese instante, Laura entendió que se había convertido en el sacrificio, no solo por su hijo, sino por todas las sombras atrapadas en ese mundo. Mientras el lugar se desvanecía en un mar de luz, la voz oscura retumbó una última vez: «El verdadero sacrificio puede ser la liberación. Al volverte luz, das esperanza a los que perdieron el camino». Y así, en ese instante, la oscuridad fue reemplazada por una claridad abrumadora, abrazando a Laura y a Diego en un nuevo mundo, donde el amor verdaderamente imperaba. Las sombras quedaron atrás, recordando su sacrificio. Mientras ellos avanzaban juntos hacia la eternidad, Laura había encontrado su paz, y la oscuridad, aunque siempre estaría ahí, ahora no era más que una parte de su pasado. Ahora que has leído este final tan emocionante, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el epílogo de esta historia, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Haz que ellos también sean parte de esta aventura.